Yo llegaba a mi casa, todas las luces prendidas, las teles prendidas, las sillas estaban volteadas como si alguien las hubiera movido cuando nadie tenía acceso a mi casa. Tuve un accidente automovilístico. Coincidencia no creo. Yo sé que es porque me estoy metiendo tanto de lleno en esto. Cuando llegábamos al lugar, veíamos a lo lejos como unas esferas de fuego. Estas esferas de repente se movían. Recuerdo que la cara del niño Dios de este nacimiento era una cara demoníaca, un niño Dios como enojado. Pero lo fuerte empieza cuando la chica empieza a tener una posesión. Esto es tan complicado de creer que hubo un momento cuando en esta casa comienza a temblar, al grado de que las piezas de este nacimiento se empiezan a caer. Creo que hay una llamada que recibiste. Eso salió de lo normal, ¿no? Es una llamada muy fuerte. No sé si tú la quieras poner. Ella me dice que porque estoy sentado en su silla. ¿Ahorita qué está pasando? No lo quiero decirles. Quiero que sepan, no puedo descansar. Su papá era un brujo de Catemaco que lo había llevado incluso él a Catemaco para hacer un ritual donde lo habían hecho beber sangre de víbora. Esta persona nos estaba platicando cuando de repente hay una especie de posesión. Omar, ¿estás bien? ¿Por qué lo haces, Edgar? ¿Sabes quién soy? Edgar Alain Luna Hernández. ¿Y qué es lo que quieres? Pues pertenezco a una jerarquía muy grande. Todas las personas pertenecemos a una jerarquía muy grande, que es la jerarquía de Dios. Dios no existe. Él no tiene fuerza. Ese es tu punto de vista. La fuerza es mía. Yo estoy con el poderoso. Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Javier Sampaio y estamos en el despertar de la Matrix. Y en esta ocasión estamos aquí en Monterrey y nos vinieron a visitar porque tienen evento y vienen a entrevistar a muchas personas bien interesantes. Y esta personalidad que tenemos aquí es uno de los referentes del tema de lo paranormal. Ya tiene muchos años dedicándose a esto y ustedes seguramente lo han escuchado en la radio. Y estamos con mi queridísimo Alain Luna. ¿Cómo Javier, está, mi queridísimo Alain? Un placer estar contigo en un canal donde creo que la buena vibra no falta. Y bueno, listo para contar historias y lo que tú me preguntes. Muchas gracias. Un Muchas placer. gracias por darnos un pedacito de tu espacio. Y pues bueno, mi queridísimo Alain, hay muchas personas que te conocen y te conocen por toda tu trayectoria en la estación de radio, pero para las personas que no todavía. Alain, ¿cuándo empezó con todo esto? ¿Cuándo le gustó la paranormal? Híjole, yo creo que todo comenzó muy pequeño por diferentes situaciones paranormales y que me quedó en la cabeza de que había algo más allá. Obviamente nunca pensé en investigarlo, simplemente fue como vivir algunas experiencias, y cuando se dio la oportunidad de adentrarnos más, de empezar a investigar y sobre todo teniendo una filosofía, pudiéramos llamarle, nos metemos de lleno a lo paranormal, no solamente para hacer un programa de radio. Siempre lo cuento, lo hicimos buscando reunir a expertos en cada ramo. Tenía un psicólogo, un vidente, un medium, gente que sabía de tecnología, intentando convertirnos en una especie de cazafantasmas. Esta era la primera intención, no era tanto investigar, sino convertirnos en cazafantasmas. Pero ojo con esto, nos dimos cuenta o me di cuenta que era tan complicado, tan fuerte, y esto va a sonar raro, pero tan peligroso, que decidimos hacernos un poquito a un lado, dedicarnos a hacer el programa, a investigar, pero no exponernos tanto, cosa que muchos hacen sin saber realmente a lo que se están metiendo. O sea, es un tema muy delicado.
y que mucha gente lo puede ver como algo de ficción, y no está mal, los entiendo. Es complicado entender o creerle a alguien que dice, es que vi una silueta o se me apareció tal cosa. Entiendo que no lo crean hasta que no lo veas. Eso, y así debería de ser. Sí. Pero esto existe y es muy peligroso. Y la filosofía era juntar este equipo de personas posteriormente para ayudar a la gente. Ok, me platicas que en tu casa pasa algo. Vamos a descartar que sea algo psicológico. En caso de que sea algo paranormal, vamos a tu casa, vamos a ver qué pasa y vamos a ver de qué manera te podamos ayudar. Cosa que no ocurría. Creo que en los medios de comunicación el interés de crear el contenido, de tener un buen programa, pues te llevaba, ok, cuéntame tu historia, está interesante, está fuerte, ya me la contaste, bye. Pero para nosotros no era eso, para nosotros era ¿qué sigue? Hay una entidad, ¿cómo se tiene que sacar? Te están atacando, ¿cómo hacemos que te dejen de atacar? Y ese no era mi trabajo, por así decirlo. Yo canalizaba con este equipo, porque obviamente yo era como ese medio que podía apoyar a las personas poniéndote en contacto con la gente que yo tenía a la mano. Ok. ¿Eso empezó porque, o nació porque a ti te pasó también algo? A mí me pasaban muchas cosas de pequeño. Yo no me considero un experto como vidente, como medium, pero sí creo que soy una persona muy sensible, no entiendo por qué, pero desde chico me tocaba ver cosas en mi casa. Recuerdo también cuando fallece mi abuelo materno, estábamos platicando todos en mi habitación, estaba mi mamá, estaba mi hermano, estaba yo, y platicábamos de mi abuelo. De repente cuando hablábamos de él, tenía un teclado, el teclado se toca, y eso nos sorprendió. Pero nadie dijo nada, fue como, sí, fue mi abuelo, pero nadie lo siguió platicando. Recuerdo que esa noche yo voy a la cocina, me llevo un pan, y le dije a mi abuelo, si fuiste tú el que tocó el piano, si tú estás aquí, dame una señal. Quiero que muerdas este pan. Al día siguiente despierto, el pan estaba mordido. Ojo con esto. No sé si fui yo en esas ganas de saber o de tener una señal. No sé si realmente fue mi abuelo, pero el pan estaba mordido. Y nadie más lo supo. Nadie más. O sea, que tú dijeras, bueno, el abuelito, tu mamá o alguien. En absoluto. Por darte un... Ay, no, pues para que mi hijo vea que sí estuvo su abuelito. Exacto. Nadie lo sabía. Yo lo hice como un experimento o intentarme sacar esa duda. Esto lo he contado, pero pasaba mucho en la habitación donde dormíamos. Tengo un hermano que es un año más grande que yo, que por las noches, justamente en el closet que daba enfrente de la cama, veíamos que salía una mujer. Y era muy constante que saliera. Los dos la veían. Exacto. Okay. Era muy constante que saliera. Y después de tanto tiempo que teníamos que dormir con la sábana hasta arriba, con el miedo, un día decidimos no dejarnos. Esa noche dormimos con palos, con una espada que teníamos de juguete. Cuando vemos que sale esta mujer, mi hermano y yo corremos hacia el closet y empezamos a pegarle. Obviamente le pegábamos a la nada, le pegábamos a la ropa, pero sabíamos que ella estaba ahí. A partir de ese día dejó de aparecer. Tú puedes decir, ok, 2 niños que enfrentaron sus miedos. Pasaron más de 20 años en ese mismo departamento. Mis papás ya tenía tiempo que se habían mudado. Yo me quedo con el departamento y vuelvo a ver a esta mujer. Te estoy hablando que yo tenía ya más de 30 años. Fue cuando dije, lo que viví de chico no era una alucinación, no era un miedo. Claro. Y está regresando. Y me tocó verla de nuevo enfrente de mí, tal cual como la veía de pequeño. Me empiezo a meter más yo con el programa. Me ha tocado ver de todo. Me ha tocado estar en posesiones. Me ha tocado estar en casas donde se habla de fenómeno poltergeist, donde yo, si bien me he hecho más escéptico, también me ha quedado claro que lo paranormal existe. Y repito, lo peligroso que llega a ser. Claro. Y lo peligroso, vamos, ¿eso te pasó en esa ocasión? ¿Siguió pasando? ¿O cómo es que ya tú en edad adulta, cómo resolviste esa situación?
Mira, cuando yo la llegué a ver, yo me acuerdo que yo estaba acostado, de repente yo siento que alguien toca mis pies, yo despierto y ella estaba enfrente de mí. Quizá con esa madurez y con esa experiencia de que yo ya estaba dentro de lo paranormal, yo intenté tener una conversación con ella, no tal cual verbal, sino mental, pudiéramos decirle, donde yo le preguntaba por qué regresaba, qué era lo que quería. Sé que suena muy loco, pero la respuesta fue que ella había fallecido cerca de ese lugar, que ella había fallecido ahogada, y yo la veía tal cual con su cabello como muy mojado, la piel entre grisácea, verdosa, y ella lo único que quería era ayuda, no quería de alguna manera atacarnos, no quería hacernos nada malo. Ella buscaba darse o presentarse a alguien, quizá para que alguien la ayudara. Claro. Y quizá no era el único vecino que le pasaba, nunca lo platiqué con nadie, pero era un departamento, yo vivía en el 3er piso, quizá más vecinos la llegaron a ver, pero fue algo que nunca platiqué. Y fue ahí cuando me contacto con ella, y creo que el haberla escuchado y que ella supiera cuál fue su historia ayudó para que se fuera. Sin embargo, en esa casa, yo estando en lo paranormal, seguían los ataques, cosas muy delicadas, cosas que algunas las tengo grabadas en video, y que creo que es esto, el tú meterte en lo paranormal, jalar esta vibración y estar vibrando tan bajo, obviamente algo se te va a pegar, no estás exento a eso. Sí. Y la gente puede pensar, bueno, es que los que se dedican a lo paranormal no tienen miedo, saben protegerse, y yo creo que hasta cierto punto llega a ser todo lo contrario, porque tú vas a una investigación y vas con tu equipo y es como esa parte de adrenalina que no te dejas sentir en el momento, pero llegas a tu casa donde estás solo, empiezas a recordar, empiezas a sentir cosas, te empiezan a pasar cosas, te empiezan a atacar, y sobre todo te acostumbras a lo mejor a no cuidarte, a no protegerte, porque se te va haciendo una rutina el decir, ok, ya estoy acostumbrado a que cada viernes hago investigación, se me hace fácil simplemente regresarme a casa sin limpiarme, y te estás llevando todo. Llega un momento donde esto, como una olla express, tiene que explotar, y explota, y te daña. Claro. Fíjate que entonces tú eres uno de los investigadores de campo que yo pocos he escuchado que sí le dan importancia a la protección. O sea, que incluso, tú lo comentas, que puede llegar a ser peligroso. Si eres un terapeuta holístico o coach espiritual, pon atención porque esto te va a interesar. ¿Me creerías que si te dijera que en un solo diplomado podrías aprender a hacer hipnosis, reprogramar la mente de tus consultantes, reparar sus emociones, llevarlos a experimentar una vida pasada de manera segura, sanar la parte espiritual del ser humano y realizar una conexión con sus ancestros o maestros espirituales, como también ayudarlos a liberarse de ataques espirituales o incluso abducciones extraterrestres, y tú como terapeuta estar completamente protegido a nivel espiritual y energético? Si quieres aprender una técnica terapéutica que te va a llevar al siguiente nivel, estás en el lugar correcto. Oprime el botón de abajo para que veas qué más tengo para ofrecerte. ¿A alguien dentro del equipo le pasó algo en una investigación o después de haber ido a alguno de estos lugares? Sí. No creo que sea bueno mencionar su nombre. Una persona que era de mi equipo, que duró un buen rato en el equipo, era una persona muy sana, era una persona muy divertida. Y él trabajaba mucho con registros akáshicos, y él nos platicaba mucho cuando íbamos a investigaciones o cuando estaba en el programa. Él terminaba mal, él argumentaba que se sentía cansado, que lo atacaban. De repente falleció. Lamentablemente. Yo ya estaba viviendo en México, no supe exactamente qué fue lo que le pasó, no teníamos como contacto con personas cercanas para tener una explicación, pero fue muy de repente. He tenido gente del equipo que ha tenido accidentes, he tenido gente del equipo que como expertos en algún momento, va a sonar fuerte, pero he tenido que correr
porque me he dado cuenta que no son tan reales como pudiéramos pensar y el tiempo te lo va demostrando. Claro. He tenido gente como Cristian Valero, que tú conoces, que se ha mantenido conmigo durante años, pero sí nos llegó a pasar accidentes, cuando íbamos a investigaciones, al terminar las investigaciones. Y esta parte que comentas de la protección es importante porque hay algo que yo argumento cuando vas a hacer una investigación. Yo siempre digo que cuando vas a un lugar donde se habla de actividad paranormal, lo peor que puedes hacer por bien del contenido, pudiéramos llamarlo, por bien de la investigación, es no llevarte ninguna protección. ¿Por qué? Y quizá mucha gente no esté de acuerdo. Ok, va un equipo de 5 personas, quiere tener alguna psicofonía, quiere que la entidad se manifieste, pero vas con el collar de ajos, de limones, las pulseras, los rosarios. Claro. Obviamente te estás protegiendo y es más complicado que se acerquen porque vas con la guardia arriba. Claro. Tienes que llegar al lugar con la guardia abajo para intentar que algo pueda salir. E incluso de esta manera es muy complicado. Siempre argumento. Tener una psicofonía, tener una foto, tener un video es muy difícil. Puedes pasar un año grabando en el mismo punto donde se habla de actividad y no pasa absolutamente nada. Dejas de grabar y pasa. Así funciona esto, porque las entidades no se manifiestan a capricho de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender y diferenciar el contenido que es real, el contenido que le están metiendo porque quieren viralizarlo, porque quieren causar controversia, pero es muy complicado tener contenido real de alguna manifestación paranormal. Claro, sí, tienes razón en eso que estás comentando. Y digo, es como si tú te echaras repelente para los mosquitos. Exactamente. O sea, pues evidentemente los mosquitos no se te van a acercar. Entonces vas con todas tus protecciones, anillos y colguijes y todo. Pues sí, a lo mejor dice la entidad, pues ahí con este cuate no, y pues no me puedo acercar tanto. Tienes toda la razón en eso. O sea, no puedes ir tan protegido porque la intención es que pase algo, ¿no? Exacto. Y mucha gente me puede preguntar, oye, pero ¿por qué si tienes casi 20 años dedicándolo a lo paranormal y haciendo tantas investigaciones, dónde están las fotos, dónde hay los videos? Sí tengo algún material. Sin embargo, ¿por qué es tan reducido? Una, por lo que comento, es muy complicado obtener manifestaciones. Y que sean reales. Exacto. Eso es lo importante. Dos, éramos un programa de radio. Yo llegaba sin cámaras, llegaba con mi equipo de expertos, con un micrófono, me conectaba directo, me enlazaba directo a la radio y era platicar lo que pasaba. Todo lo que pasaba era en vivo. No había forma de truquear, pero tampoco teníamos como la idea de captarlo en cámaras para publicarlo. Además de que en ese entonces, cuando empezábamos, realmente las redes sociales no eran como el fuerte. Empezaba el Metroflow y todo ese rollo. Pero no estábamos clavados en hacer contenido para redes sociales. Era hacerlo para radio. Estábamos preparados para hacerlo para radio, pero no era como de interés tener como la fotografía, grabar el video, que lo llegábamos a hacer ocasionalmente. Pero no era como nuestra prioridad. Okay. Realmente así pasaba. Ok. O sea, sí, claro, pues estaban trabajando para radio y la idea era producir para radio. Aunque también hubo un tiempo que trabajaste para televisión. Sí. Híjole, fue una etapa complicada. Tuvimos diferentes etapas en televisión. En algún momento tuvimos una cercanía muy grande con el programa Extranormal. Llegaban los casos a radio. Extranormal estaba con nosotros. Ellos nos aportaban un experto que iba al programa, iba el productor, los casos fuertes los llevaban para tele. Tuvimos otra etapa donde entramos a un programa en una televisora local donde duramos solamente un programa. Solamente se transmitió un solo programa. ¿Por qué? Porque el productor me pedía que yo hiciera cosas que no se me daban y que yo no quería hacer. Entiendo. Él quería que actuáramos, quería que si pasaba algo yo gritara, me tirara, porque era la escuela que había y lo que estaba de moda en ese momento. Yo le dije, es que yo no soy actor, no se me da. Si a mí me asustan, quizá yo me voy a reír, no se me da. Terminamos mal, solamente salió un programa al aire y lo dejamos de hacer. En la tercera etapa, que es cuando entramos a nivel nacional, nos ponen al equipo de producción del programa más importante de terror que estaba en ese momento en tele,
porque querían que nuestro programa fuera importante. Pero volvemos a lo mismo. De repente íbamos caminando haciendo la investigación y salía volando una moneda. Y yo, caray, esto no es normal. Y volteaba y uno de los camarógrafos sabía que la había aventado él. Terminábamos peleándonos de, oye, si va a pasar algo, que pase real. Pero vuelvo a lo mismo, traían la escuela de este programa y querían que pasara eso. Y justo lo entiendo porque al final la tele es muy cara. Salir una hora en la tele es muy caro. Algo tenía que pasar para enganchar a la gente. Exacto. Y nos fue muy bien en este tiempo que estuvimos por el equipo que teníamos, pero nunca aceptamos tampoco caer como en esta parte. Decíamos, ok, si la gente nos va a ver, que nos vea porque esté interesante lo que platicamos, porque le gusta el experto, porque le gusta la historia del lugar, pero no porque inventemos algo, ¿me explico? Claro. Duramos aproximadamente un año en este programa, El Grito de la Llorona en TV. Ok, eso es lo que duró. Ajá. Fíjate que yo estoy muy de acuerdo en eso que tú comentas y que lamentablemente, pues bueno, hay mucho... en la televisión tiene que ser como muy espectacular, ¿no? Todo lo que pase por el tiempo que... Tiene que pasar algo, tiene que la gente que se clave. De hecho, hay gente que me ha invitado por el tema de la hipnosis a televisión y me han dicho, pero necesitamos que a los conductores nos los hipnotices y que a ver si les atraviesas un cuchillo por la mano y que no les duela, o que los pongas así como a levitar. Pero en 5 minutos, porque tiene que ser rápido. Exacto. No, pero pues yo no doy shows. O sea, podemos hacer algo de trance y que vean vidas pasadas y cosas esas, pero pues en ese lapso de tiempo no se puede, ¿no? Ajá. Te lo puedo lograr, pero necesitamos el espacio, ¿no? Entonces, qué bueno que lo hagas desde esa perspectiva, desde el profesional o profesionalismo y sin embaucar a las personas. Eso te lo felicito. Y entonces por eso es que a lo mejor no eres del agrado de algunas otras personas, porque lo ves desde una perspectiva seria. Sí, sobre todo que como testigo, más allá de los que nos dedicamos a esto, en ese entonces quedó toda la gente que ellos sabían, que ellos llamaron a la estación para platicar lo que estaban viviendo. Ellos sabían que nosotros íbamos a su casa, que no les cobrábamos nada, que solamente pedíamos el permiso para transmitir y contar lo que vivían. Y ellos están como testigos de la forma en que trabajábamos, de que todo era real, porque no puedes fingir algo mientras están las personas atrás, los que están sufriendo esta actividad. Y tú hacer un teatro realmente no es lo ideal. Y ahorita me acordaba un poco. Mucho material del que teníamos cuando comenzamos segunda etapa de un programa local en Guadalajara, lo grababa en una cámara muy pequeña de mini CD. Ah, sí. Le entregué más de 10 discos con material importante que nunca salió, que nunca compartimos. Se lo entregué al productor. Cuando nos peleamos por lo que quería que hiciéramos, todo el material me lo robó. De repente he encontrado 2, 3 discos que me quedaron rezagados y que he compartido la investigación, pero de esa forma también perdí mucho material. Uy. Quizá en algún momento pueda aparecer, ¿no? Que diga el productor, ok, aquí lo tengo, vamos a hacer algo con esto. Y pudiéramos hablarlo. Ok. Eso sería bueno, sería interesante que... Pero si ella hizo la maldad, pues bueno. Esperemos. Estaría bueno mencionarlo para Pues que se toque el corazón. Pues, sí, pues a ver si, oye, háblale a la INE, que se pongan de acuerdo para... Y ahorita va a ser un bombazo, compadre. O sea, aprovecha. Exactamente. Aprovecha. Y porque, a ver, viendo a ese punto que es el tema de las protecciones y que lo tomas como que es peligroso. Uh-huh. Tú comentaste que entonces esta persona lamentablemente se desvivió, que él era muy saludable, que él no sería normal que se hubiera de manera natural. Y otras personas que les pasaron cositas. Tú has comentado que a lo mejor tienes sueños o pesadillas que te pudieran pasar, que pudiera ser o que estuviera relacionado con casos que te hubieran pasado. Sí, fíjate que me pasa mucho. Y sobre todo anteriormente, yo tenía que preparar los programas. Yo trabajaba todo el día. Tenía programa de radio en la tarde, daba clases más tarde, luego regresaba y tenía otro programa en la noche, que era el programa de terror.
Y al día siguiente, algunas veces a las 7 de la mañana, yo tenía que estar presentando cosas de terror en un programa en Guadalajara. Sí. Yo llegaba a mi casa tipo 1, 2 de la mañana y llegaba a preparar programa. Me ponía a ver videos de terror, buscar psicofonías, ver historias, estando yo solo en el departamento. Yo sentía que empezaba a mover tanta energía que de repente empezaban a pasar cosas. Al día siguiente llegaba a presentar el material, pero llegaba muy desgastado. Pero llegaban momentos donde yo llegaba a mi casa, todas las luces prendidas, las teles prendidas, las sillas estaban volteadas como si alguien las hubiera movido cuando nadie tenía acceso a mi casa, y que es ahí cuando yo le tenía que pedir ayuda, en este caso a Cristian Valerio, de que me dijera qué estaba pasando, porque estaba siendo yo atacado frecuentemente. Y muchas veces me pasaba en sueños, lo llegaba a platicar contigo, que uno de mis sueños muy frecuentes era soñar con una posesión. Yo, si a algo le tengo miedo, no es saber que de repente se mueva una taza, que de repente se escuche un sonido, porque lo he visto mucho. Pero también me ha tocado ver posesiones. A mí me da tanto pánico el que en algún momento sea yo la persona que está en el suelo, que está poseída, que tiene esa fuerza sansónica, que habla con otro idioma, que tiene esa voz gutural que no se puede justificar. Me da mucho miedo que me llegue a pasar. Y es un sueño muy frecuente que tengo. No sé si tenga que ver que a lo mejor algo de repente se me adhiera, pero es muy frecuente que me pase. Ok. Lo más probable es que mira, desde mi perspectiva y de lo que sé, para que eso llegara a pasar, tú tendrías que estar muy bajo de vibración, y no te veo en ese nivel. Que lo he estado, Tendrías que estar en un estado fuerte de depresión. ¿Te ha pasado? Sí. Entonces, check. En un estado de desvelo o de mucho trabajo. Sí. Check. Ok. Hay situaciones que tienen que ver ya, situaciones no necesariamente laborales, sino familiares, que te generen tristeza o una sensación de abandono o ese tipo de emociones. Ya nada más levanto yo tu dedo. Sí, yo creo que sí. Check. Ok. Bueno, antes de que pase una posesión, tiene que haber una obsesión. Y esa obsesión es, por ejemplo, que estés recibiendo mensajes o palabras negativas hacia ti, pensamientos intrusivos, de quererte hacerte daño y ese tipo de temas. Primero empieza así. Y después, si nosotros, y esa emoción sigue estando constante y tú no haces nada para retirártela, como por ejemplo que te apoya Cristian Valerio, haciéndote una limpia, entonces sí puede llegar a que penetre todo tu campo electromagnético y ahora sí pueda entrar. Pero dentro de la misión de alma que tú tienes, que es del despertar de conciencia de las personas, también tienes una protección. Entonces no estás solito, ¿verdad? No estás solito. Ese tipo de cosas sí te ha llegado a pasar entonces. Sí, totalmente. Totalmente. Y sabes que llega a ser muy notorio justamente en esta etapa, ahorita que estamos grabando. Hace un par de meses yo dejo mi trabajo, le llamo el trabajo Godín. Yo durante 19 años trabajé en radio, un trabajo que también era de escritorio desde la parte de marketing, este tipo de cosas. Y hace un año empiezo con el podcast. Me empiezo a clavar mucho con el podcast, a platicar con muchos creadores de contenido, vuelvo a hacer algunas investigaciones y mi vida se estaba estabilizando después de tantos años que estaba tan clavado. Hace un año empiezo con el podcast, hace algunos meses dejo mi trabajo, me meto de lleno completamente 24 horas a esto y se siente. Es como si ellos te dijeran, te estás metiendo otra vez de más. Te estás metiendo con nosotros. Te vamos a enseñar que aquí estamos. Te empiezan a afectar en tu alrededor, en tu entorno, energéticamente, tu salud. El sábado pasado
tuve un accidente automovilístico, cosas que me pasaban justo cuando yo estaba tan metido con programas, con investigaciones, ahorita están de regreso. Y yo lo he sentido. Coincidencia no creo. Yo sé que es porque me estoy metiendo tanto de lleno en esto. Fíjate que, y no quiero quitarte la notoriedad, pero hace muchos años yo atendía a un futbolista que el cual quería que le dieran su oportunidad como portero titular. No se la daban y no se la daban y no se la daban, por más que fuera el mejor, pero no se la daban como titular, siempre estaba otro. Él no creía nada en el aspecto espiritual. Entra en estado de trance y se manifiesta una entidad. Esa entidad dice: yo no quiero que él suba y que sea titular. Y yo, ¿por qué no? No entiendo. O sea, entiendo que lo puedas hacer sufrir, pero el fútbol sirve para distraer a las masas. Entonces, pues yo creo que más energía para ustedes, ¿no? Me dice, sí, pero no. Porque él quiere llegar a ese estatus no por ego, ni por dinero, ni por fama. Lo está haciendo por pasión, porque él ama el deporte. Entonces nosotros no lo podemos permitir, lo tenemos que atacar. Entonces, yendo a lo que a ti te está pasando, si tú fueras un borreguito más del sistema, y eso se lo dijo a muchas personas que son atacadas, si tú fueras alguien más que estuvieras en tu vida cotidiana, pues entonces ni siquiera te volteaban a ver. Pero como estás ayudando al despertar de conciencia, entonces sí eres una piedrita en el zapato. Y lo bueno dentro de todo esto es que tú sí eres consciente de que hay que protegerse, de que hay que subir la vibración, porque sí somos objeto de atención, porque dentro de toda la oscuridad, haz de cuenta que tú eres una luz y ellos te detectan. Y entonces les llama la atención. Hay que apagar esa luz porque está haciendo que se sean conscientes de esta realidad, de que nosotros también nos alimentamos de ellos. Y entonces ahí están. Todo está en que nosotros sigamos con nuestra misión, que tú sigas con tu misión como lo has hecho todos estos años, pero ahora más fuerte, y que sigas con esa convicción, pero que evidentemente te protejas. Exacto, aumentar más ese escudo que, repito, muchas veces es como esa inconsciencia de, ok, es lo que hago todos los días, no pasa nada si hoy no me protejo, pero quizás hoy sea el día donde algo te va a atacar. O sea, sí tenemos que tener mucho cuidado. Nos pasaba mucho en investigaciones, de hecho antes de comenzar a grabar, escuchaste alguna plática porque quería platicar contigo de cosas que quizá no he contado en otro podcast, porque de repente fue tanto material, claro, o tantos lugares a donde íbamos, que vas como ocultando esa información. Y yo lo que hago es todos los días, en la noche, checo Facebook, checo mis recuerdos, y de repente veo que yo estuve en una posesión, que yo le estaba grabando, y de repente veo que yo estaba en tal lugar donde se platica tal historia, cosa que no la tengo fresca, y que por los recuerdos me voy dando cuenta. Y platicaba con Valerio de una ocasión donde fuimos a El Salto, Jalisco, a una fábrica, una textilera abandonada, donde muchos argumentaban que pasaban situaciones paranormales. Recuerdo que eran de las primeras investigaciones que llevábamos a Valerio y justo lo llevábamos a ponerlo a prueba. Mira. Cuando llegábamos al lugar, veíamos a lo lejos como unas esferas de fuego. Era imposible que estuvieran porque había mucha hierba, que obviamente una esfera de fuego en la hierba, pues obviamente todo se quemaba. Claro. Pero estas esferas de repente se movían y le pedimos a Valerio que se metiera él solo. Tú ve. Exacto. Y que él nos dijera qué era lo que pasaba. Okay. Él aseguraba que sí había brujas ahí, pero lo más fuerte es que a donde lo metemos a Valerio, él es una persona muy sensible. Y justo en ese lugar pasaba un río que era muy importante, que es muy importante en El Salto, Jalisco. Ahí iban y aventaban personas que desvivían. Okay. Fue tan fuerte lo que ve Valerio que sale corriendo del lugar. Nos platica lo que ve, lo subimos a la camioneta, le dijimos, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pero no podemos seguir aquí. Nos vamos del lugar, vamos en la camioneta y de repente pasamos por una unidad deportiva.
Valerio no sé si había quedado sensible de lo que había pasado minutos antes, que estamos en un semáforo, era muy tarde, nos señala la unidad deportiva y nos dice, ahí hay una niña. Y nosotros, Valerio, es una unidad deportiva, es tal hora, ya no hay nadie, ahí hay una niña. Nos hace que nos bajemos a la parte donde había una alberca y él comienza a tener contacto con esta pequeña. Esta pequeña le empieza a platicar que había ido con sus papás no la cuidaron, se mete a la alberca y pierde la vida ahí. Es fuerte cuando Cristian tiene contacto con estas entidades porque te pasan el mensaje. Hay veces que él es como intermediario, él platica con ellos, pero hay otras veces que esa entidad entra en él y te da el mensaje cambiando de voz, muchas veces llorando, muchas veces con enojo. Y es de las tantas experiencias que no estábamos ni grabando, que no estábamos ni siquiera al aire en la radio y que nos llegaban a pasar. Y que tú llegabas a tu casa, repito, después de lo que viviste y era volverlo a repetir, y era sentir ese miedo nuevamente. Claro. Híjole, ¿y pudieron ayudar a la niña? A Valerio, digo, a pesar de que estaba sensible, ¿pudo hacer algo ahí? Siempre cuando hacíamos este tipo de cuestiones o que se manifestaba alguna entidad, Valerio nos daba como el visto bueno, pudiéramos llamarle, si la entidad quería ser ayudada, si no quería, si podíamos darle luz y qué se tenía que hacer. Y repito, era nuestra misión. Si nosotros íbamos a una casa y llevábamos en este caso a nuestro experto, pues era ok. ¿Qué es lo que hay aquí, Valerio? Veo que hay una entidad buena, una entidad mala. ¿Qué se tiene que hacer? Tenemos que hacer este ritual, aquí traigo los elementos. Y nos ayudaba para ayudar a la familia a darle luz a esa entidad, a ayudarlo a trascender. Hay veces que eran entidades simplemente que no sabían que habían fallecido o que no entendían lo que les había pasado y que se quedaban ancladas en el sitio. Claro. Y que en este caso Cristian era el que nos ayudaba para darles luz. Había momentos donde decía, la entidad no se quiere ir o la familia no la quiere dejar ir, no podemos hacer más, y era un proceso más largo, que es algo bien importante. Lo que la gente no entendía es que muchas veces, o no entiende, es que no es ir solamente a una sola sesión con Javier Sampaio porque se siente muy mal y después de esa sesión todo va a estar bien, la vida normal, cuando era algo muy delicado. Todo lleva un proceso. Hay veces que sí puede pasar, pero hay veces que tiene que ser un proceso donde no solamente es el trabajo del experto, sino que también la familia se tiene que involucrar a hacer ciertas cosas y que muchas veces la gente no la hace. Sí. Y cuando quieres ser ayudado, pues sí tienes que acatar como ciertas cosas para que obviamente todo cambie. Fíjate, cuando vienen conmigo y hacen terapia, también una cosa es que les haga terapia a ellos o que haya una limpieza energética. Otra cosa es limpiar la casa, porque, vamos, también la casa también puede guardar todas las entidades. Puede estar poseída la casa. Incluso, ¿no? Digo, yo ya te limpio, pero vas y regresas a ese lugar donde todo está cochino, pues bueno, te puede volver a pasar. Hay que limpiar la casa, ¿no? A ti, por ejemplo, en cuestión de ese tipo de posesiones o exorcismos que dices que sí has estado presente, ¿alguna de esas experiencias que tú tuviste fue así de que esto sí es como que alucinante, incluso miedo me da? Han sido varias las veces que he estado en alguna posesión, pero no quiero caer a las que ya he platicado, y justo refrescando todo esto de lo que hemos vivido. En algún momento nos tocó estar en una casa donde había actividad paranormal. Una de las chicas que vivían en esta casa, de repente la familia decía que era poseída, que tenía actitud extraña, que cambiaba su voz, que atacaba a todos los integrantes. Psicológicamente fue atendida. Sin embargo, los psicólogos la dieron de alta, los psiquiatras, porque no encontraron alguna enfermedad mental. E incluso cuando la checaban,
ella parecía una chica de lo más normal. Lo malo era cuando estaba en casa, ese cambio que llegaba a tener. Nos llaman al equipo de El Grito de la Llorona, vamos a la casa, esto suena de película, pero entramos y era el mes de diciembre, recuerdo porque había un nacimiento y lo platicaba con Valerio. El nacimiento no era normal y no porque así fuera fabricado. Recuerdo que la cara del niño Dios de este nacimiento era una cara demoníaca, un niño Dios como enojado. O sea, le pintaron encima. ¿O? No, es como si le hubiera cambiado. Okay. Pero lo fuerte empieza cuando la chica empieza a tener una posesión. Ella estaba sentada en la sala, empieza a tener contacto con Valerio. Valerio le empieza a preguntar, dime tu nombre. La chica no quería responder y empezaba como a gruñir. Dime tu nombre, gruñía. Esto es tan complicado de creer que hubo un momento cuando en esta casa comienza a temblar, al grado de que las piezas de este nacimiento se empiezan a caer, algunos objetos que había como un buró se empiezan a caer, todos sentimos que estamos temblando. Dijimos, híjole, está pasando esta posesión y aparte tenemos la mala suerte de que tiembla en este momento. Nos salimos de la casa, no había nadie afuera. Le preguntamos a un vecino que iba pasando en ese momento si había sentido el temblor. No tembló, solamente había temblado en esa casa. Y es ahí cuando supimos que realmente estábamos hablando de que había una posesión, de que había un demonio fuerte, donde nos tenemos que meter otra vez a la casa. El programa terminaba a las 12 de la noche. Había veces que terminaba el programa nosotros ya sin necesidad de estar transmitiendo ni de grabarlo, simplemente nos teníamos que quedar para atender el caso. Esta posesión siguió, Valerio siguió trabajando con la chica, repito, cambios de voz, la fuerza era impresionante, lo que nos decía era impresionante. Terminamos saliendo 2 de la mañana aproximadamente. Y así eran muchos casos que, repito, no era solamente la duración del programa, duraba lo paranormal. Terminabas y te tenías que quedar porque seguían pasando cosas. Claro. Y era muy normal que nos pasara esto. Wow. Y bueno, pues el tiempo de la radio, pues ya seguía el otro programa, ¿no? ¿Y cómo lo despedías? Muchas veces nos quedábamos con notas de voz simplemente grabando y decíamos, tenemos que despedir el programa. Nos llegábamos o nos podíamos alargar por cuestiones de la radio 10 minutos a lo mucho. Seguíamos transmitiendo, pero decíamos, tenemos que cortar la transmisión, ya les contaremos qué es lo que ocurre aquí. Y seguíamos grabando con notas de voz o de otras formas, pero tenemos que cortar el programa, a pesar de que todo siguiera. Órale. Era como cuando entraba una llamada fuerte, no era de que, ok, vamos a corte comercial, demonio, ¿nos puedes esperar? Y regresando vuelves a tener la posesión. No. Exacto. La llamada seguía fuera del aire, la llamada seguía, y había veces que ni siquiera podíamos regresar al aire porque era fuerte lo que estábamos pasando. Y teníamos que seguir con el equipo de expertos trabajando con la persona. Claro, ni modo que dijeran, bueno, aquí ya terminamos y dejan a la persona poseída. Pues esa es la intención de ir ahí, ¿no? Ayudar, ¿no? Ok, entonces sí resolvían el conflicto que había que resolver. Dentro de las llamadas, creo que hay una que de esas llamadas telefónicas que has recibido miles, ¿no? Si no es que 1 millón o miles de llamadas. Pero creo que hay una llamada que recibiste y que eso salió de lo normal, ¿no? O sea, hubo algo o alguien, o si te estaban haciendo una broma, era una broma pesada, o era algo que se estaba tratando de comunicar, ¿no? Que pedía ayuda o algo así. Hay una parte que no sé si pueda contar. ¿Podemos parar un poquito y te lo platico? Sí. Valerio, 1 minuto.
una pregunta rápida. Es que me pregunta de la llamada del caso de Omar. Que apenas platicamos hace 15 días de Omar. ¿Puedo platicar de que falleció o no tocó ese tema? Sí. ¿Sí? Sí. Una pregunta, me llama la atención lo que comentas de que te toca ver muertos. De hecho, ahorita estoy sintiendo una energía extraña y ella me dice que por qué estoy sentado en su silla y está muy enojada. ¿Tú con quién estás en este momento? Estoy solo y pues esta persona todavía está aquí conmigo, no se ha ido. Híjole, pues está bastante fuerte lo que nos comentas. ¿Ahorita qué está pasando? Solo quiero decirle que aunque estoy aquí, quiero que sepan que no puedo descansar. La fuerza universal no me deja descansar. ¿Quién habla? Maite, ¿Quién eres? Maite. Omar, ¿estás ahí, Omar? No me deja. Omar, ¿estás ahí, Omar? No me dejan descansar. Omar, ¿estás ahí, Omar? No me dejan descansar. Híjole, está bastante complicado. Me hizo daño. Omar, ¿estás ahí? No me dejan. Maite, ¿tú quién eres? Me hicieron mucho daño. No me dejan descansar. Maite, ¿tú quién eres? ¿Quién eres, Maite? Señora Maite. Soy la señora Maite. No me dejan descansar. ¿Qué te pasó, Maite? ¿Quién eres? Me hicieron mucho daño. No me dejan descansar. Mis hijos están enfermos. ¿Dónde está Omar? La verdad es que es impactante escucharlo. Y bueno, Jorge, Octavio, no sé qué opinen de esto. Omar, ¿qué sientes? ¿Estás bien, Omar? Omar. ¿Estás ahí, Omar? Ahí está Omar, no sé qué esté pasando en este momento. Omar, ¿estás bien? Omar, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo haces, Edgar? ¿Sabes quién soy? Edgar Alain Luna Hernández. ¿Por qué lo haces? ¿Quién habla? Disculpa. Jorge. Tus órdenes. ¿Y tu esposa, Jorge? ¿Perdón? ¿Y tu esposa? No tengo esposa. Sí tienes esposa. Trabaja en un banco, ¿verdad? ¿Eh? ¿Verdad? No sé, tú dímelo. ¿Quién eres? Yo. ¿Y qué es lo que quieres? Yo me llamo... Ay, sí sabes quién soy. Y si sabemos quién eres. Me llamo... Pues pertenezco a una jerarquía muy grande. Todas las personas pertenecemos a una jerarquía muy grande, que es la jerarquía de Dios. Tú lo sabes. Dios no existe. Él no tiene fuerza. Ese es tu punto de vista. La fuerza es mía. Yo estoy con el poderoso. ¿Y quién es el poderoso? Disculpa. No es ella. No es ella, es el fuerte. ¿Qué pasó con nuestro amigo Omar? Un idiota. ¿Y esto, Omar? Omar, ¿puedes hablar tú? Omar.
Omar, queremos platicar contigo. No queremos platicar con la persona que está ahorita. Omar, queremos platicar contigo. Omar, queremos platicar contigo, por favor. Ya está regresando. ¿Ya estás ahí, Omar? Sé que estás ahí. Omar. ¿Qué hacemos, Octavio? Mira, yo estoy detectando aquí, Aladino, después de tanto tiempo que tenemos en esto, obviamente estamos muy cercanos a personas que nos cuidan mucho y personas que están teniendo ciertas protecciones hacia nosotros. Y yo quiero decirte, Aladino, que en primer lugar tenemos que calmarnos todos, tenemos que estar tranquilos y sobre todo hablarle a nuestro amigo que está ahí en la radio y decirle que tiene que buscar ayuda profesional. ¿Estás ahí, Omar? Sí, aquí estoy. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? Tú dinos qué pasó, ¿recuerdas algo? No. Estoy todo entumido. Sí, es parte de lo que padecí. Ok, te pedí un tiempo porque hay algo importante de esta llamada, algo que tendríamos que renovar esta información, pudiéramos llamarle. Es una llamada muy fuerte, no sé si tú la quieras poner, no sé si la gente la quiera buscar. Te lo juro, te lo prometo que cada que hablo de ello, cada que me preguntan es tener la misma sensación de malestar en el pecho, falta de aire. La sensación que yo tenía justo cuando entró esta llamada, una persona que nos marca para argumentar que su papá era un brujo de Catemaco, que lo había llevado incluso él a Catemaco para hacer un ritual donde lo habían hecho beber sangre de víbora. Esta persona nos estaba platicando cuando de repente hay una especie de posesión. Su voz cambia por completo. Una voz de mujer, una mujer al principio asustada, posteriormente retadora, posteriormente demoníaca, pudiéramos llamarle, donde ella primero decía, no me dejan descansar. Y le decía, esta persona está sentada en mi silla, no me dejan descansar. Pero una voz que tú le escuchas y te hace sentir algo. Después de esto, por eso te argumento que se convierte en alguien malo y sabemos que era algo malo, porque nos empieza a decir cosas que no había forma de que supiera. Mi nombre completo, el nombre completo de la persona que estaba a un lado de mí, de su esposa, qué se dedicaba a su esposa, cosa que era imposible. Esto nos llevó a sentir en ese momento mucho terror, nos llevó a tener consecuencias después de la llamada cuando yo estaba en casa, el que viviera las consecuencias cuando hablamos este tema, quizá no ahorita que lo estamos platicando, quizá cuando lo edites, quizá cuando la gente ve este episodio, pero te puedo decir que está muy cargado y que tiene consecuencias. ¿Qué es lo último que sabemos de este caso? Yo pierdo contacto porque fueron varias llamadas donde de repente se cortaba la comunicación, donde de repente supimos quién era esta persona, donde supimos que sí estaba metido en cosas fuertes. Actualizando el tema. Pero antes de que me cuentes, ¿estás diciendo que fue un hombre el que marcó? Y luego le cambió la voz a mujer? Porque ese es el audio que he escuchado también. Y literal se escucha la voz de una mujer. Exacto. Y que esta llamada estuvo oculta por mucho tiempo. No sé quién la subió, no sé cómo llegó a las redes, que creo que fue el año pasado o hace 2 años, cuando se empieza a viralizar y de repente me empiezan a etiquetar, oye, Alain, esta es tu voz, ¿no? Oye, está fuerte lo que te pasó. Este material nosotros no lo subimos. Ah, ¿no? ¿Por qué no? Porque... Si eso es lo que... Digo, bueno, si eso es lo que se buscaba, ¿no? Manifestaciones, ese tipo de temas. Mira, te voy a platicar porque justo tiene mucho que ver lo que decía de la tele, que no era como nuestro interés, tampoco era nuestro interés ni siquiera hacer podcast, ni siquiera grabábamos los episodios. Tantos años
muy pocos fueron los que grabamos y justamente porque la estación ya en los últimos años decidió hacerlo un poquito más comercial, quería que grabáramos, lo subiéramos, pero no era un material que nosotros grabábamos porque no era como tanto nuestro interés tenerlo en plataformas. Alguien lo grabó, alguien lo subió y repito, eso tiene más de 10 años que pasó y apenas hizo viral. Órale, ok. Y yo hay algo que argumento, no me crean. Piensen que es un actor, piensen que es una persona que quiso jugar con nosotros, con el equipo que estaba presente en cabina. Piénsenlo así, pero sientan cuando escuchen esa voz, cuando escuchen mi reacción y eso les va a dar una respuesta. ¿Es real o no es real? A partir de que ustedes lo escuchen, saquen conclusiones, no solamente por lo que platiquemos. Ahora, actualización. Esta persona acaba de fallecer. No sé de qué, no sé cómo, pero tampoco era una persona grande. Tiene poco que falleció. Al parecer siguió metido en esto. Te soy honesto, hay casos donde se salía de nuestras manos no porque mi equipo no fuera capaz de ayudarlo, sino porque esas personas tampoco querían ser ayudadas. Yo te puedo decir, Javier, necesito que me ayudes porque hay un demonio que me sigue. Tú me dices, ok, te voy a ayudar, pero saliendo de la plática contigo, voy y busco ese demonio, no me vas a poder ayudar. Claro. Y esto, al parecer, fue lo que pasó con esta persona. Era una persona que no estaba haciendo las cosas bien, no hizo las cosas bien, siguió en esto y tuvo sus repercusiones. Y que, ojo, si tú vas al programa de FEPO, este episodio donde llegamos a platicarlo, la cantidad de mensajes de personas que me sentí mal, se me apagó la computadora, el celular se me trabó, me dolió mucho la cabeza. Es muy común leer este tipo de comentarios al momento de hablar y escuchar este tema, este caso. Ok, ahí reproducieron ese audio. Ahí se podría, ahí podrían ustedes ir y escucharlo o ¿tú sabes si hay algún otro enlace o tú lo subiste ya? Hay una página que lo subí hace muchos años que es, me imagino, de donde lo agarraron. Yo lo subí apenas el año pasado, que es cuando me lo comparten, yo lo descargo y platico un poquito la historia y subo el video. Pero eso fue creo que el año pasado cuando yo lo compartí. Pero en internet creo que ya tiene mucho tiempo que una cuenta lo subió. Ok. Entonces en tu canal el grito de la Llorona ahí lo pueden encontrar. Exacto. Ok, excelente. ¿Cómo te enteraste que esta persona falleció? Ese dato sí prefiero omitirlo. Ok, está bien. Pero si vas ahí y le sigues picando las costillas al toro, pues en algún momento te va a tirar la cornada, ¿no? Sí, ya era muy común esto, muy común. Wow. Sí, escuché ese audio y me pareció pues, que es una señora, o sea, pidiendo auxilio, pero sí se le ve, se le nota que está mal, ¿no? Pero cuando me dice, es que era un varón el que marcó. Y hay una transformación. Sí, es diferente. Es como lo que te digo, que cuando se hace el cambio de rol, es lo que pasó, una posesión. Y ahora vamos siendo críticos. Hay personas que pueden modificar su tono de voz. Fonéticamente tú puedes trabajar con tu voz para hacer un tono más agudo, para escucharte, aunque seas varón, escucharte de forma femenina, lo puedes hacer. Mujeres que pueden bajar el tono de voz y escucharse varoniles, lo pueden hacer. No tengo discusión con eso, lo pueden hacer. Repito, siéntanlo. Esa es la respuesta. Exacto. Ok, pues vamos a dejar el enlace ahí para que si alguien se quiere aventurar a escucharlo, vayan y escúchenlo porque está interesante. Es que esto ya no es una psicofonía. O sea, esto es un audio real de una persona que está, o una entidad que está sufriendo. Y que lo dejen en los comentarios. Quizás sienten algo, quizá digan, para mí no hay nada, para mí es una burla o los engañaron. No pasa nada que lo dejen, son puntos de vista también que son importantes conocer al final de cuentas. Claro, y esta persona ya no
¿Se le dio seguimiento? ¿No le dieron seguimiento? Como tú bien dices, él no quería ayuda, porque se le notaba, porque él seguía estando ahí, picando. Pero él siguió comunicándose contigo, con ustedes, con el equipo, para buscar una sanación o algo así. Él buscó mucha ayuda de nosotros. Sin embargo, nosotros también, de manera alterna, buscamos investigarlo. Supimos algunas cosas que no vimos convenientes estar ahí. Y Claro. que de alguna manera por eso preferimos deslindarnos de ese caso. Claro. Hay veces donde tienes que aprender a reconocer hasta dónde sí y hasta dónde no. Y repito, no porque no puedas, no porque tu equipo no sea capaz, sino porque hay cosas que van más allá. Claro. Claro. Esto me hace recordar el caso de Juan Ramón Sáenz. Y que se metió de más, queriendo precisamente ayudar, en el caso de Josué, ¿no? Y pues lamentablemente le pasó algo que pareciera ser normal, pero probablemente fue un desencadenante extraordinario, ¿no? Lo que le pasó. Sí, yo creo que sí hay algo encerrado en ese caso. Te lo digo no como teoría conspirativa de que ya platicamos del tema, ya platicamos con Josué, sino desde el punto de que tuve la oportunidad de platicar con la esposa de Juan Ramón Sáenz, la oportunidad de platicar con el hijo de Juan Ramón Sáenz. Si les preguntas a ellos, y sacando de la ecuación a Josué completamente, si le preguntas a la familia de Juan Ramón Sáenz si hubo algo paranormal o algo energético que lo llevara a tener este fin, la respuesta técnicamente es que sí, dicho por la familia. Y no echando la culpa a algún personaje, sino que sí en lo que estaba metido. Al final esto te va desgastando por completo y creo que la gente puede decir es que fue una enfermedad, es que la edad que tenía, sí, también obviamente representa. Claro. Pero todo esto te va bajando la energía, te va desgastando hasta el punto en que truenas. Claro, claro. Y digo, le mandamos un saludote a Juan Ramón Sáenz hasta donde esté, y si es que nos está viendo, seguramente te sigue a ti. Y con mucho cariño y con mucho amor también para toda la familia, que qué bueno que platicaron contigo y que tú nos compartes eso, que yo no lo había escuchado. Y que es una señora muy linda. Cuando tuve la oportunidad de conocerla, muy, muy linda ella. Y recuerda, por ejemplo, Juan Ramón Sáenz Jr., recuerda mucho a su papá de una manera bonita. No les gusta platicar del tema, pero si alguien te puede hablar de la verdad de lo que le pasó y si tuvo que ver algo energético o algo paranormal, son ellos. Y te puedo decir que sí te dan a entender de que es real que hubo un ataque espiritual. No de este personaje, pero sí un ataque. Que sí hubo algo raro, ¿no? Un cúmulo a lo mejor de cosas, y que volvemos al punto original, que la importancia de la protección. Exacto. La importancia de la protección y también de poner límites, ¿no? De decir, hasta aquí puedo ayudar, así como... Y no es por ser mala onda, sino también de hasta cierto punto... hasta aquí puedo ayudar y ya no más. Sí, hay gente que no quiere ser ayudada, no te puedes clavar tú de más. Sobre todo hay algo que siempre digo buscando hacer un poquito de conciencia y justicia a esta parte paranormal. Si tú eres una persona, por ejemplo, si eres un periodista e investigador, limítate a ser periodista e investigador, a documentar lo que está pasando, a platicar lo que está pasando, a analizar lo que está pasando, pero no puedes decir tú, soy el periodista, soy el investigador, pero aparte voy a intentar hablar con el demonio, aparte voy a limpiar aquí, porque no se puede. Tienes que tener a gente que sea experta en cada ramo, gente que sea... Por ejemplo, tú desde la parte de la hipnosis, desde la parte de la sanación, un vidente como es mi caso, como Cristian Valerio, un psicólogo. O sea, no puedes tú hacerle creer a la gente ni pensar que eres capaz de todo esto, porque al final, desde mi punto, yo, Alain, tengo que ser como neutral, de ir pasando el balón a quien creo que le tengo que otorgar el caso. Desde mi punto de vista, ser el primer filtro para decir, no, aquí tiene inconsistencias, yo creo que no va más allá. En caso de que sí, ya irlo platicando con los demás e ir avanzando en la investigación. Claro.
Me gusta mucho el punto de vista que lo ves desde ese punto de vista de responsabilidad, lo que te toca y lo que puedes delegar. Exacto. Porque mientras tengamos ese equipo, pues nos hacemos más fuertes. Excelente. Y mi queridísimo Alain, pues bueno, la temática pues, del podcast, y como bien lo dice el nombre, el despertar de la Matrix. Para ir cerrando, le pedimos a las personas que están aquí con nosotros conversando, que si nos pueden dar, o que si les puedes dar, más bien, a las personas que te siguen, a las personas que están viendo este video, un consejo que tenga que ver precisamente con el despertar de conciencia, precisamente con el despertar de la Matrix, viéndolo como que quiero saber más o conocer o darme cuenta de la realidad. Uno, dos o tres consejos, si pudieras. Ok, yo creo que justo ahorita empezamos una temporada que suena rara, que se llama El Grito de la Llorona Postmortem. ¿Por qué lo hicimos desde este punto? Porque nosotros creemos que la muerte para nosotros es algo importante e impactante. Y hay una frase que yo siempre digo, que el miedo a la muerte es el miedo a una mala vida. Si ahorita te pones a reflexionar, si tienes miedo a trascender, o mejor dicho, tienes miedo a morir, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué tienes pendiente? ¿Qué es lo que no has hecho? Porque quizá a partir de eso tu vida comience a cambiar. Claro. Te voy a platicar algo muy personal. Mi papá es un vendedor de seguros, que para mí es el mejor vendedor que he conocido. Yo lo acompañaba cuando era chico con sus clientes para venderles seguros, y mi papá les sembraba el miedo de una manera impresionante. Les decía a mi papá, ¿qué pasa si mañana te subes a tu carro, vas manejando y tienes un accidente, de repente despiertas, estás en un hospital, pero ya no tienes piernas? O sea, mis papás les sembraba el miedo a las personas, haciéndolos conscientes y llevándolos a un límite de que cualquier cosa podía pasar. En ese momento le compraban el seguro a mi papá. Y yo aprendí de esa forma a contar historias, pero también aprendí que muchas veces tienes que ver las cosas de un poquito más adelante para aprenderte a cuidar. Creo que las personas no somos conscientes de que hoy podemos salir de casa, y no lo digo en un buen momento, salimos de casa estando enojados, sin saber si vamos a regresar. Vemos, por ejemplo, a nuestra familia, no sabemos si es el último día que vemos a nuestros hijos, a nuestros papás, y no los frecuentamos, no los abrazamos, y creo que tenemos que ser más conscientes de qué hay después de esta vida, y no quedarnos con algún pendiente. Y desde la parte paranormal, siempre lo digo, no te metas en cosas que no conoces, porque las repercusiones no son instantáneas. Pueden pasar días, meses, años, y ese demonio va a esperar el mejor momento para atacarte. Y lo peor de todo es que no te va a atacar a ti posiblemente, porque a ti puede que te dé una patada y te va a doler. Pero si esa patada va y se la da a tu hijo, a tus papás, te va a doler más. El demonio sabe dónde atacarte, y te va a atacar donde más te duele. No te metas en donde no sabes, y no te metas con quien no sabes, porque todo tiene repercusiones. Ese sería un consejo. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y te lo agradezco bastante, te agradezco ese consejo. Lo tomo yo también, ¿sí? Y pues espero que también les haya caído el 20 a todos ustedes. Despídanse de las familiares, porque no sabemos si vamos a regresar. Llévensela bien, pues, a todo dar. ¿Para qué estamos enojados, no? Confirmo. Por favor. Mi queridísimo Alain, las personas que te quieran seguir, que a lo mejor raro que no estén suscritos, pero que mejor que se suscriban, ¿dónde pueden encontrarte? Ok, nos pueden encontrar como El Grito de la Llorona a través de todas las plataformas. Recientemente arrancamos segunda temporada. La primera temporada nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores. Esta temporada seguimos con la guardia arriba. Estamos buscando a los mejores creadores, pero además desde un punto de vista diferente, donde va a haber evidencia, donde va a haber historias, un tema central y una reflexión final. Técnicamente los encaramos
con la muerte y al final es dejar un mensaje de este mundo paranormal. Ok, excelente, un nuevo proyecto. Muy bien. Y las personas que quieran, entonces, ¿está en Facebook, Instagram? ¿Dónde se pueden? En YouTube nos encuentra como El Grito de la Llorona, en Spotify como El Grito de la Llorona. También tengo mi red social personal, Alain-Luna en Instagram, donde constantemente la gente me escribe para contarnos historias. Y a partir de eso ya empezamos a checar o a separar las historias fuertes, las historias que... Imagínate la cantidad de mensajes que nos llegan. Esto lo decíamos cuando empezábamos el programa de radio. De cientos de llamadas recibidas son atendidas las más delicadas. Se recomienda discreción. Y es esto. Hay historias que requieren atención inmediata y todo el tiempo estamos buscando esas historias y también queremos tener ese encuentro con las personas nuevamente para poderlos escuchar. Ok. Y como bien dices, este proyecto tú lo están empezando de cero. O sea, quiero decir, bueno, El Grito de la Llorona, ¿no? Pero ya te ha salido de radio, dijiste. Exacto. Entonces, esto ya no es por negocio, esto es por pasión. Es que implica todo el tiempo el hacer, y yo a veces no lo entendía. Tenía la posibilidad de colaborar con, por ejemplo, con Fepo, con Paco, con creadores que son muy importantes, y la pasión que tienen y de repente el desgaste que tienen no lo entiendes hasta que no te metes de lleno. Yo ya lo estuve en algún momento, mi trabajo era completo en la radio, pero estar completo en lo paranormal realmente es muy desgastante. Claro. Ponte tus límites. Claro, otro consejo más. Exacto. Pues bueno, por favor, suscríbanse, denle mucho cariño porque, digo, se está esforzando. Alain nos está echando ganitas. Muchas ganitas. ¿Hace cuánto? 20 años, no más, casi nada. O sea, entonces, por favor, denle mucho cariño, mucho amor, suscríbanse, compartan este video, vayan y déjenle comentarios bonitos, échenle porras. Yo sé que te auguro muchísimo éxito, ya lo tienes. Gracias. De hecho, ya lo tienes, nada más que crezcan las métricas y que YouTube nos haga sentir bonito y que nos hagan cariñitos. Exacto. Muchísimas gracias. Todo es ahora sí que cuestión de pasión, de constancia y rodearte de gente que te sume. Creo que es una buena fórmula para crecer en este sentido. Cierto. Check también. Muchísimas gracias, Alain, te agradezco mucho tu espacio, tu tiempo y muchísimas gracias a todos ustedes, por favor. Denle muchos apapachos a Alain y a todo el grupo. Muchas bendiciones y nos vemos en otro video. Bendiciones.